En el vasto mundo de las artes marciales, algunos humanos trascienden los límites de lo posible, convirtiéndose en verdaderos monstruos del combate. Uno de estos nombres resuena con una fuerza inigualable: Yujiro Hanma. Una pantalla gigantesca mostraba su perfil, acompañada de vídeos que capturaban sus hazañas más impresionantes. Nombre: Yujiro Hanma. Especie: humana. Habilidades y poderes: supervisión. Le permite ver detalles y movimientos a un nivel sobrehumano. Copia de técnicas. Puede replicar cualquier técnica de combate que presencie. Fortalecimiento físico ilimitado. Su cuerpo se fortalece sin alcanzar un límite aparente. Detección de peligro. Un instinto natural para anticipar y reaccionar a amenazas inminentes. Velocidad supersónica. Capaz de moverse más rápido que el sonido. Manipulación mental. Puede influenciar y dominar la mente de otros. Superfuerza. Posee una fuerza descomunal, muy por encima de la de cualquier otro ser humano. Habilidad especial: la espalda del ogro. Esta habilidad distintiva amplifica todas sus capacidades físicas a niveles inimaginables, mostrando la silueta de un ogro en los músculos de su espalda cuando la activa. El asombro se apoderó de innumerables universos. Todos estaban perplejos ante el ogro, el ser humano más fuerte. Universo Marvel, Torre de los Vengadores, Era de Ultron. Tony Stark, sudando frío, rompió el silencio. Voy a decirlo, ese tipo es un humano. Ni siquiera creo que Hulk podría vencerlo. Bruce Banner se ajustó las gafas. No sé cómo sentirme con tu comentario, pero de algo estoy seguro: ese tipo parece tener una versión extrema del suero del supersoldado. Natasha tragó saliva. Si ese hombre estuviera en nuestro mundo, estaríamos perdidos. O casi. En un apartamento cercano, Peter Parker observaba la pantalla con los ojos desorbitados. Tiene músculos sobre los músculos. Nunca vi a nadie así, balbuceó, aterrorizado por las hazañas de Yujiro. Universo Perky Jackson, campamento mestizo, post-secuestro de Sally Jackson. Ese tipo debe ser alguna variante de Hércules o un descendiente de un dios, murmuraron varios hijos de Atenea. Al ver a Yujiro, sentían escalofríos por la espalda. No podían creer que fuera solo un humano. Perky Jackson, con la mandíbula caída, solo pudo decir: debe ser algún tipo de dios. Sus palabras sonaban inseguras, pues las hazañas de Yujiro lo habían dejado pasmado. Grover se estremeció. No puede ser humano. Nadie puede hacer algo así con un solo golpe. Ningún humano que hayamos visto, al menos. Perky se alejó, pensativo. El dios Hades lo observaba, sabiendo que tarde o temprano, la joven a la que Perky buscaba aparecería en la pantalla. Universo DC, Batcueva, Nuevos 52. Bárbara Gordon temblaba. Humano, él no es un humano. Es algo más grande que eso. Dick Grayson pensó: aunque creo que el único que podría hacer algo así siendo humano sería Batman, esto es algo imposible. Pero lo que estamos viendo va más allá de la sorpresa. Jason Todd se cruzó de brazos. Menos mal que no puede salir de su mundo. No quiero ni imaginar lo primero que haría. Un escalofrío recorrió a todos. Batman, Tim Drake y Damian solo observaban, sin decir una palabra. Ver a un humano con tales habilidades los hacía replantearse todo. Universo Bucky, apartamento, arco de los condenados a muerte. Kaku cayó, parece que voy a pelear contra él, pensó Yujiro, sonriendo. La idea lo emocionaba, pero en ese momento, su mente estaba en otra parte. Quería que la pelea contra Bucky comenzara ya. Bucky, por su parte, estaba nervioso. Había visto todas las hazañas de su padre. Aunque sentía la adrenalina, su corazón latía con una mezcla de emoción y pavor. Jack Hanma entrenaba con aún más intensidad. Él creía que Bucky no podría derrotar a su padre, que ese era su destino, su responsabilidad. En otra parte de la ciudad, los condenados a muerte miraban la pantalla emocionados. Querían ir con Yujiro, creyendo que su derrota sería la experiencia que tanto anhelaban. En un extraño lugar, Mitsunari Tokugawa pensaba: así que el ogro va a pelear contra Bucky. Estaba eufórico, deseando ver la pelea entre padre e hijo. Universo Star Wars, Templo Jedi, Guerras Clon. Es impresionante todo lo que puede hacer. Me pregunto si existe alguien así de poderoso en la galaxia, pensó Anakin, ya cansado de que solo se mostraran universos ajenos al suyo. Ahsoka le respondió: parece que estas pantallas nos siguen a donde sea que vayamos, mientras sigan encendidas. Ese tipo es poderoso. Si estuviera aquí, podría destruir algunos, o incluso todos los droides, dijo Anakin, suspirando. En realidad, creo que nos acabaría con todos nosotros sin dudarlo, replicó Ahsoka. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio cargado de miedo.
Universo God of War, cabaña de Kratos, una semana antes de la visita de Thor y Odinuz. Ese tipo es impresionante, dijo Mimir. Me gusta esta lista de peleas. Me pregunto si mostrarán algo de nosotros. Kratos, al escucharlo, no quería que su mundo apareciera. No quería imaginar la cara de su hijo al ver su pasado. Universo Dragon Ball, planeta de Bills, resurrección de Freezer. Bills se sentó, bostezando. Espero que valga la pena ver la pelea de esos humanos. Me pregunto si los humanos de la Tierra hacen algo así, dijo Whis con una sonrisa. Goku respondió con su eterna sonrisa. Diría que Krillin o los demás hacen cosas así con facilidad. Vegeta solo observaba con un poco de interés. De pronto, la pantalla cambió, mostrando una figura más juvenil y ágil. Los datos de la nueva figura se desplegaron ante la atónita audiencia multiversal. Dentro de la pantalla nombre, Baki Anma especie, humana habilidades y poderes, proyección mental, recrea en su mente los movimientos y técnicas de cualquier oponente. Fortalecimiento físico ilimitado, su cuerpo se adapta y evoluciona constantemente, superando sus límites. Velocidad supersónica, capaz de alcanzar velocidades increíbles. Imitación de técnicas de pelea, puede copiar y adaptar cualquier técnica de lucha que presencie. Superfuerza. Posee una fuerza prodigiosa, capaz de desafiar a los oponentes más grandes. Habilidad especial, la espalda del ogro. Al igual que su padre, la silueta de un ogro se dibuja en los músculos de su espalda, amplificando sus capacidades. Un legado de sangre. El silencio se apoderó de los universos. La revelación de que el hijo de Yujiro Hanma poseía habilidades tan similares, e incluso un potencial tan monstruoso, dejó a todos sin palabras. Universo Baki, apartamento, arco de los condenados a muerte. Jaja, ese hijo tuyo se hizo más fuerte, ogro, dijo Olivia, sonriendo. Miró a Yujiro, y luego a Baki, quien solo miraba su puño. La sonrisa de Yujiro se hizo más grande. Se sentó y se estiró. Baki ya está listo, dijo. Su hijo ya tenía la espalda del ogro. En otra parte de la ciudad, ya que estaba extasiado. Baki ya tenía la espalda. Si él no la tenía, tarde o temprano la despertaría. Baki, pensó con una sonrisa. Era imposible que le diera una pelea a su padre por ahora, pero parecía que en un futuro no muy lejano, se enfrentarían. El jefe de la penitenciaria de Olivia en Estados Unidos estaba sorprendido. El hombre más peligroso de América había sido derrotado por Baki, un chico mucho más joven que él. En la misma prisión, Jun Guevara sonrió. Jaja, veo que no podré ser el segundo, ni el primero, pero bueno, me conformo con el tercero. Universo One Punch Man, apartamento de Saitama, Ciudad Z. Por lo que veo, Baki es igual a su padre. Sus habilidades son similares, aunque a la vez diferentes, dijo Genos, analizando cada imagen. Saitama, sentado en el sofá comiendo patatas fritas, bostezó. ¿Cuándo va a empezar la pelea? Basta de presentaciones. Genos preguntó. Maestro, ¿no le impresionan sus habilidades? Parecía que nada sorprendía a su maestro. Bueno, sí me impresionan. Estoy seguro de que si estuvieran en nuestro mundo, serían capaces de derrotar a varios héroes de clase A a clase S. Sus habilidades son increíbles, dijo Saitama, mientras seguía comiendo. Genos solo asintió. Como siempre, el maestro tiene razón. Universo Shumatsu no Valkyrie, Parlamento de los Dioses. Jaja, creo que el viejo ganará. Tiene más experiencia, dijo Zeus, aunque Baki lo impresionaba. Sus habilidades no eran motivo de burla. Los demás dioses comenzaron a hablar, sorprendidos. ¿Qué más da? Lo único que están haciendo es alargar la pelea. Mientras más rápido empiece, más rápido terminamos, dijo Shiva, aburrido. Hay que admitir las hazañas de Yujiro. Nadie puede negarlo, dijo Loki, sonriendo. Veía que algunos dioses le daban la razón, aunque otros pensaban que incluso Hércules podría hacer algo así, pero para un humano era algo de otro mundo. Universo Marvel, Torre de los Vengadores, Era de Ultron. Ahora sí estoy seguro de que esos humanos deben haber tomado algún tipo de esteroide y suero, dijo Tony, mirando a Steve con una sonrisa. Parecía que Baki y Yujiro le quitaban el título del humano más fuerte del mundo. Steve ignoró la sonrisa de Tony. Los demás Vengadores tenían preguntas. Bueno, si nadie lo quiere decir, yo lo diré. Esos tipos parecen ser más esquizofrénicos que otra cosa, dijo Aokeye. Bueno, puede que tengas razón, respondió Natasha. Universo My Hero Academia, comedor, post-pelea All for One vs. All Might. Los estudiantes y profesores estaban sorprendidos por ese joven que no se veía mucho mayor que ellos. Debo admitir que da mucho miedo, dijo Mineta. ¿Miedo?
Eso no es nada, me parece genial. Pero su padre sí que da mucho miedo. Si estuviera en nuestro mundo, ni All Might creo que podría contra él, dijo Denki en voz baja. Muchos lo escucharon y estuvieron de acuerdo. Habían visto todo lo que Yujiro podía hacer. All Might era el mayor héroe, pero Yujiro no tenía el lema de no matar, y sería considerado un villano. Muchos comenzaron a pensar con miedo en cosas similares. Universo Attack on Titan, cuartel de la Legión de Reconocimiento. El comandante Erwin Smith miraba la pantalla con una expresión seria. Se preguntaba si ese hombre, Yujiro, estaría en su mundo. ¿Podría acabar con los titanes? Aunque no estaba seguro. El tipo tenía super velocidad, super fuerza, etc. No solo él lo pensaba, sino que las demás legiones tenían la misma idea. Otros, en su avaricia, pensaban en otras cosas. Dentro de la pantalla la escena cambió. Baki llegaba a un lujoso restaurante, un lugar para el que no estaba preparado. Pensó que no lo dejarían entrar, pero el maître apareció y le dijo que no se preocupara, que cenaría a solas con su padre. Lo llevó a una habitación con una impresionante vista de la ciudad. Yujiro apareció, y lo primero que hizo fue criticar a Baki por su vestimenta, por ser un hijo de clase baja. Baki le respondió que no podía esperar nada diferente, ya que sus padres nunca lo habían educado. Nunca recibí retroalimentación de mis padres, explicó Baki. Hablar de esta manera, hacer esto, no hacer aquello, mis padres nunca me enseñaron esas cosas. Solo pelear y ser fuerte. Esa era la única lección que Yujiro le había enseñado, y en lo único que Baki se había convertido en un experto. Yujiro hizo una señal para empezar la cena. Él pidió un rich cherry, y Baki un jugo de naranja. Yujiro le dio a Baki un poco de su bebida, y el joven quedó encantado con el sabor. Padre e hijo comenzaron la cena. Yujiro guiaba a Baki con la comida, enseñándole a usar los cubiertos. La cena terminó, y pidieron de postre un café expreso. Baki quedó atónito ante la caballerosidad de su padre, un hombre que parecía digno de admiración, sin fallos. Mientras probaba el amargo café, le preguntó, ¿por qué mi madre tuvo que morir a tus manos? ¿Cuál es la verdadera razón para matar a la persona que más amabas? Lo que haga con mi vida es mi maldito problema y de nadie más, respondió Yujiro. No tengo por qué explicarme. Conoce tu lugar, muchacho. Baki se acercó y lo tomó por la camisa. Yujiro, furioso, hizo temblar todo el edificio, pero Baki no lo soltó. Yujiro hizo un movimiento y lanzó a Baki de vuelta a su silla. El joven se puso en guardia de inmediato, pero Yujiro le gritó que se pusiera de pie, y Baki, involuntariamente, obedeció. Yujiro le dio una nalgada que lo lanzó fuera del edificio. Baki logró agarrarse de la cornisa y regresar, y con miedo, analizó lo que había pasado. Trató de hacer una retirada rápida y estratégica, pero dejó su espalda al descubierto, permitiendo a Yujiro darle la nalgada y hacerlo volar por la ventana. Yujiro lo tomó de la mano, pero Baki se soltó. Yujiro le dio una patada que lo obligó a atravesar la pared. El ogro entró tranquilamente a la sala. El público, en shock, lo miraba mientras comía. No se preocupen, solo es un padre dándole una lección a un hijo que se ha portado muy mal, dijo. Baki se lanzó, pero Yujiro lo tomó de la cabeza y caminó hasta el final del edificio, donde había una ventana con una vista aterradora de la caída libre. Atravesó el vidrio, arrastrando a Baki. La escena dejó a todos en un estado de shock y horror. La brutalidad de Yujiro no era solo física, sino también mental. Su capacidad para humillar y dominar a su propio hijo con una facilidad aterradora superaba cualquier expectativa. Fuera de la pantalla Universo DC, Atalaya, Liga de la Justicia están dando un espectáculo, dijo Linterna Verde, nervioso por la tremenda nalgada. He visto a muchas personas locas, pero esos dos son otro nivel, dijo Flash. Miró a Batman, esperando ver alguna expresión, pero no había nada. Batman tenía muchos planes girando en su cabeza. Universo Marvel, Torre de los Vengadores, Era de Ultron, no sé cómo reaccionar a eso. No es una pelea, es una paliza. Yujiro ni siquiera está intentando ganarle, dijo Tony, llevándose las manos a la cabeza. La forma en que lo lanzó no es un ataque normal, comentó Banner. Es como un padre regañando a su hijo. Este tipo no tiene límites morales. Mata a la madre del chico y ahora lo humilla en público. No solo es un monstruo, es un psicópata, dijo Natasha, seria. Había escuchado lo que Baki había dicho y estaba disgustada con Yujiro. No solo ella, sino incontables personas en diferentes universos sentían un profundo desagrado por Yujiro Hanma. Universo Héroes, Guarida del Globo, Pretraición de Omniman. Ese tipo no tiene miedo de nada. ¿De qué demonios está hecha la piel de Baki para resistir esa caída?
dijo Darkwing, sorprendido por la resistencia y la fuerza de los golpes. Mark, que acababa de despertar sus poderes, estaba emocionado. Ver al padre y al hijo luchar lo hacía preguntarse si podría pelear así con su propio padre. Universo Elden Ring, mesa redonda, tierras intermedias. Sir Gideon Ofnir, el omnisciente, miraba la pantalla con una mezcla de horror y sorpresa. La fuerza del ogro, pensó, era comparable a la de un semidios. El rey Morgoth tenía una mueca de desprecio. Patética disputa familiar. Aún así, la fuerza de ese hombre es innegable. Es un monstruo. Si tal criatura existiera en las tierras intermedias, el árbol áureo temblaría ante su mera presencia. Universo Star Wars, Sala Jedi, Guerras Clones. Impresionante. Me siento como si estuviera ahí mismo, dijo Obi-Wan, observando cómo los demás hablaban sobre el ogro. Estaban realmente impresionados. Dentro de la pantalla la caída terminó con ambos impactando un automóvil, destrozándolo por completo. Bujiro salió ileso, sujetando a Bucky. Lo llamó suertudo porque el coche había amortiguado su caída. Lo lanzó al asfalto y lo retó a levantarse. Bujiro le conectó un golpe, y el ogro se lo devolvió, lanzándolo de nuevo al edificio. Bujiro entró, levantó a Bucky con un pellizco y lo volvió a lanzar. Bucky se incorporó, lanzando sus zapatos. Ahora sabía que esto iba más allá de una simple discusión. Lanzó una patada que Yujiro esquivó con facilidad. Bucky intentó un puñetazo, pero Yujiro lo detuvo con el cuello y le dio un golpe en la cabeza, dejándolo noqueado. Yujiro se acercó y le dio un latigazo. Bucky quedó paralizado, sintiendo un dolor incesante que lo hizo gritar y revolverse en el suelo. Nunca había entrenado para un dolor así. Se levantó a duras penas. Recibió otro golpe de látigo en las piernas, fue lanzado contra el vidrio y regresó al suelo. Bucky le devolvió el golpe a su padre, esperando ver una expresión de dolor. En cambio, Bujiro forzó cada parte de su cuerpo al extremo, reprimiendo el dolor hasta que su expresión se volvió de nuevo inmutable. Bucky desaprovechó la oportunidad de acertarle otro golpe. Bujiro le dijo que lo atacara como si estuviera tratando de matarlo. Por primera vez, Bucky tomó su pose de pelea, entendiendo que su rival no debía ser tomado a la ligera. Se lanzó, pero Yujiro lo repelió en menos de un segundo, clavándolo en la pared con la palma de su mano. Bujiro notó que Bucky no estaba peleando con todo. Por primera vez, su expresión cambió. Le rogó a Bucky que le demostrara su verdadera fuerza. Bucky, por fin, lo entendió. Debía usar cada gramo de su ser contra su padre. Se lanzó a toda velocidad con el ataque de la cucaracha, rompiendo el aire y atravesando la pared con su padre, quien frenó el impulso con la fuerza de sus piernas. Bujiro subestimó la técnica de Bucky. Lo soltó, y Bucky le conectó una patada, seguida de otra con ambos pies, atravesando otra pared con su padre. Se lanzó de nuevo. Bujiro lo detuvo y le dijo: quien sea que te enseñó esa técnica, te entrenó bien. Acto seguido, le hizo un suplex, lanzándolo fuera del edificio. Al salir, Bujiro notó a una inmensa multitud. Mientras Bucky caía, logró detener un poco el impacto y se paró de inmediato. Pero una ráfaga lo sorprendió por la retaguardia. Bujiro se acercó y le dijo que había sido todo por hoy. Pero el hijo no desaprovecharía esta oportunidad de devolverle toda la mierda que le había hecho y humillarlo frente a todos. Bucky se lanzó. Bujiro no pudo evitar pensar que su hijo había perdido la cabeza. Fuera de la pantalla Universo Max Steel, laboratorio de Berto. Las lecturas de energía que emanan de esos dos son increíbles, Max. No es energía de Kitro, ni de Ultralink, ni de extraterrestre, dijo Berto, pensativo. Max Steel, con su máscara sin expresión, estaba lleno de preguntas. La pelea de Bucky le recordaba a la suya con Dread, con la diferencia de que Bucky estaba solo. Universo DC, Batcueva, Nuevos 52. Batman analizaba la pelea. Es increíble lo que Bucky está haciendo. La patada de la cucaracha, la forma en que atraviesa las paredes, es algo impresionante, dijo Dick Grayson, con una cara seria. Pensaba que no había nadie que pudiera detenerlos en su mundo. Menos mal que no son de nuestro universo. Si lo fueran, tendríamos que considerar a Yujiro como una amenaza de nivel apocalíptico, comentó Jason Todd con su habitual sarcasmo. Tim Drake se mantuvo en silencio. La pelea de Bucky le recordaba a sus propios conflictos familiares, pero la de Bucky era física. Era una lucha por el amor, el reconocimiento y el respeto. Universo Marvel, Torre de los Vengadores, Era de Ultron. Deténganme si me equivoco, pero este tipo, Bujiro, no es solo un humano. Es un monstruo. Y Bucky, el chico, su voluntad es más fuerte que cualquier cosa que haya visto. Ni siquiera Hulk podría resistir tanto, dijo Tony.
Bruce Banner sintió la furia de Bucky, una furia que él conocía bien. La forma en que Bucky se negaba a rendirse, a pesar de los golpes y la humillación, le recordaba a sus propios momentos, negándose a ceder a la ira de Hulk. Natasha Romanoff se cruzó de brazos. La pelea de Bucky le recordaba a su propio entrenamiento en la habitación roja. La forma en que Yujiro lo golpeaba, humillaba y lanzaba era una forma de romper su espíritu. Dentro de la pantalla Bucky conectó un golpe y dos patadas que el público no pudo ver, excepto aquellos con vasta experiencia en combate. Yujiro aceptó que una pelea no podía ser detenida a menos que ambos lo quisieran. Ahora era su turno. Bucky se lanzó de nuevo, pero Yujiro le propinó un golpe en la cara, lanzándolo hacia la multitud. Bucky intentó golpearlo, pero recibió otro golpe que lo azotó contra el suelo. Bucky, con los ojos llenos de lágrimas, decidió pelear hasta la muerte. Se levantó, se limpió la sangre y, casi levitando, se acercó para dar un golpe a la entrepierna, pero fue detenido. Yujiro bloqueó una patada con facilidad. Bucky, por más que lo intentaba, no lograba conectar un solo golpe. Era como si un padre estuviera jugando con su hijo. Se alejó y, al notar que alguien lo estaba viendo, decidió mostrarle algo. Adoptó la pose del Triceratops. Yujiro se sorprendió. A lo lejos, Pickle notó el gesto que Bucky le hacía. Bucky comenzó el ataque. Yujiro lo recibió. El pequeño hombre igualó la fuerza de un animal extinto y estampó a su padre contra un coche. Pero Yujiro no sufrió ningún daño aparente. Le dijo que aunque imitara a Godzilla, no sería más que una débil imitación. Decidió enseñarle la verdadera imagen de la lucha, la forma definitiva. Yujiro se puso en posición para mostrar la imagen del estilo de lucha definitivo, rompiendo su camiseta y generando un fuerte estruendo. La imagen de un demonio apareció en su espalda, sacando a relucir la imagen de la sangre Anma. Comenzó a dar golpes que rompían la barrera del sonido, creando un espectáculo impresionante y levantando polvo a su alrededor. Los músculos de Yujiro tenían un poder incomparable, sus piernas una velocidad incomparable. Aún así, Bucky dijo que la imagen que veía no se comparaba con la que había mostrado antes. Decidió que él sería quien le mostraría el impacto que esa imagen había dejado en él. Fuera de la pantalla, los mundos donde el más fuerte era el título se cuestionaron si realmente les pertenecía. Al ver la espalda de Yujiro, sabían que lo siguiente que verían los emocionaría. Universo Bucky, apartamento, arco de los condenados a muerte, así que por fin lo ha hecho, pensó Bucky. Quería ver qué tan fuerte se había vuelto. Así que he tenido que esforzarme un poco más, dijo Yujiro con una sonrisa. Por fin, su muchacho, su mayor creación, estaba alcanzando su potencial. Universo Naruto, bosque, presecuestro de Naruto genial. Esta pelea se puso buena. Dijo Naruto con una sonrisa. En su interior, el zorro murmuraba que esos dos eran más fuertes que la mayoría de los ninjas más poderosos. Jiraiya lo miraba con una sonrisa. Le gustaba la historia y estaba escribiendo nuevas novelas. Esperaba que Naruto apareciera en algún momento en la pantalla. Universo God of War, cabaña de Kratos, previsita de Odín. Kratos observaba la pantalla con ira y reconocimiento. La crueldad de Yujiro le recordaba a la de su propio padre, Zeus. Era el mismo tipo de tiranía, la misma sed de poder, la misma voluntad de humillar a su propio hijo. Ese hombre, ese monstruo, usa a su propio hijo como un saco de boxeo para demostrar su fuerza, gruñó Kratos. Aunque él mismo no podía decir eso, había hecho cosas similares y peores. Aún así, Yujiro lo enfurecía. Atreus, en silencio, sentía las inseguridades de Bucky, su miedo a no ser lo suficientemente fuerte para Kratos. Pero Bucky se levantaba una y otra vez. «Bucky, ¿por qué sigue luchando?», preguntó Atreus. «Porque quiere demostrarle a su padre que es digno de su respeto», respondió Kratos, mirando a su hijo. «Que no es solo una sombra de él, sino un guerrero por derecho propio». Mimir, en el cinturón de Kratos, se limitó a decir, «Luchar contra tu propio padre es algo que pocos pueden soportar». Universo My Hero Academia, comedor, post pelea All for One vs. All Might. Los estudiantes estaban asustados al ver la paliza y la humillación. Deben detener esa pelea. Si no, Bucky va a morir, dijo Izuku, nervioso, mientras escribía en su cuaderno. Al parecer, la verdadera pelea va a suceder ahora, dijo Shoto con una mirada seria. Muchos se preguntaban si Bucky se encontraba bien. En innumerables universos, la gente comenzaba a respetar a Bucky por su fuerza y voluntad. Dentro de la pantalla la batalla había llegado a su clímax y el caos se desató. Bucky y Yujiro cayeron, impactando un automóvil y destrozándolo.
Yujiro salió ileso, pero la escena del padre humillando a su hijo, golpeándolo y lanzándolo por los aires, dejó a los espectadores en shock. Pero Yujiro, de la nada, empezó a caer. Logró detener su caída con el pie, se levantó con una sonrisa y felicitó a su hijo por atreverse a atacarlo de forma tan furtiva. Baki, con lágrimas en los ojos, no podía comprender la extraña muestra de afecto. Después de 18 años de abusos, por primera vez, Baki recibía un elogio. Los sentimientos eran demasiado nuevos. Baki, dudando, esquivó un intento de palmada en la espalda, recordándole que no estaban ahí para eso. Pero Yujiro, con una fuerza que Baki no podía igualar, lo obligó a recibir el gesto. Baki, al recibir la palmada, no pudo evitar llorar. La pelea continuó, un acto sádico a la vista de todos. Baki intentó patear a su padre, pero Yujiro hizo que se golpeara a sí mismo. Con un dedo, tapó la herida y le explicó su filosofía. Tú eres libre de amar y matar como quieras, pero la fuerza absoluta depende de las condiciones que la rodean. La fuerza, la voluntad, la capacidad de lograr tus objetivos, todo eso es lo que define a un ser fuerte. Baki, mientras era lanzado, reflexionaba sobre las palabras de su padre. Ser fuerte es superar tus propios límites, pero también es ser fuerte cuando tienes que ignorar todo a tu alrededor, pensó. Para él, las palabras de su padre no eran más que excusas. La fuerza por sí misma es pura, no es mala ni buena. Los fuertes crean su propia situación, y los que no cumplen no son aptos. No hay espacio para excusas cuando se busca la fuerza pura. Baki seguía siendo golpeado. Su dolor era una lección, una educación brutal que su padre le estaba dando. En cada golpe, su ira crecía, su voluntad se fortalecía y su deseo de superarlo se hacía más fuerte. Fuera de la pantalla la mayoría de los espectadores sentían tristeza por Baki. Muchos empezaban a pensar que debían cambiar su actitud, pero en algo estaban seguros. Este era otro nivel de pelea. Universo Baki, apartamento, arco de los condenados a muerte, jaja, eso Baki. Muéstrame todo lo que tienes, hijo mío, dijo Yujiro sonriendo. Baki solo estaba serio. Su padre le estaba dando una paliza y una lección de vida. Qué irónico. Universo Marvel, Torre de los Vengadores, era de Ultron mierda, pobre chico, pero por otro lado, ese tipo no tiene vergüenza, dijo Tony, suspirando. No creo, pero de algo estoy seguro. No quiero toparme con nadie parecido a él. Para eso ya tenemos a Hulk, dijo Aokeye. Banner lo miró, sin saber si tomarlo como un insulto o un halago. Universo Shumatsu no Valkyrie, sala de los dioses, como me gustaría estar ahí y pelear con este tipo, comentó Zeus. Tenía una gran sonrisa, pensando que si ese humano estuviera en su mundo, le daría una buena pelea, aunque no creía que pudiera ganarle. Bueno, por lo menos esto ya es divertido. Parece que ahora la pelea se va a poner buena, dijo Loki, sonriendo. Los demás dioses tenían otras opiniones. Brunhilde se preguntaba si en su mundo había humanos tan fuertes como Yujiro. Si fuera así, las cosas irían bien, pero solo podía suspirar. Dentro de la pantalla, Baki apenas podía respirar, pero la lucha estaba lejos de terminar. Yujiro, retractándose de sus elogios, se preparó para el golpe final. Sin embargo, una nueva presencia se hizo notar. Pickle, el guerrero prehistórico, se acercaba. Yujiro se alegró por la interrupción, pero Baki, en un intento desesperado por evitar su interferencia, lo golpeó con furia, arrancándole varios dientes. La ira de Pickle se desató, pero la de Baki era aún mayor. «Lárgate de aquí», le gritó. Pickle, sin entender las palabras, captó la señal y decidió convertirse en un espectador más. La lucha se reanudó. Ahora, el hijo era quien caía. Yujiro esperó pacientemente, pero al hartarse, lanzó una patada. Baki la esquivó a tiempo, desapareció y reapareció detrás de su padre. Ambos se prepararon para atacar. Yujiro, con una sonrisa, comenzó una cuenta regresiva para golpear a Baki, quien, paralizado, no pudo cambiar su estilo de lucha. 5, 4, 3, 2, 1. El golpe llegó lentamente y explotó en su cara. Baki, en un contraataque, lanzó un golpe ascendente y una patada. Después, logró someter a su padre en una llave, regocijándose. Estaba seguro de que Yujiro no podría escapar. Pero Yujiro hizo una seña de Oki, con el brazo libre, imitó la misma posición que el otro, lanzando un golpe de tremenda fuerza que atravesó el asfalto. Luego, con un giro de 180 grados, golpeó a su hijo. Baki, incapaz de contenerse, lloró y se orinó encima. Yujiro, sorprendido por la reacción, no podía creer que algo tan fácil lo hubiera afectado tanto.
Baki intentó patearlo varias veces, pero Yujiro lo lanzó con un golpe ascendente. La expresión de Yujiro comenzó a cambiar. El hombre que siempre había vivido en el aburrimiento, por fin sentía alegría. Baki era el primer ser en darle una noche divertida. Yujiro canalizó todo su poder y lo golpeó en el estómago, lanzándolo varios metros en el aire hasta que aterrizó sobre otro automóvil. Baki, mientras era aplastado, sentía que algo despertaba en él. Aún no había mostrado su mejor momento, pero eso no significaba que hubiera sido derrotado. De pronto, Yujiro desvió la mirada. Baki volteó para ver a su padre, y lo que vio lo dejó atónito. Era la imagen de Yoichiro Hanma, su abuelo. El fantasma del pasado se manifestó, irritando a Yujiro. Luchando contra un niño y encima tienes tantos problemas, le recriminó Yoichiro. Baki, asegúrate de ganar. Y así, el abuelo Hanma desapareció. Fuera de la pantalla en los innumerables mundos, todos estaban asombrados y emocionados. Baki estaba despertando su verdadera espalda. Universo Baki, apartamento, arco de los condenados a muerte. Ese es el padre de mi padre, es aterrador, se ve intimidante, dijo Baki. Yujiro estaba disgustado al ver a su padre. Le recordaba su técnica, que era tan diferente a la de él. Se preguntó si la usaría en la pantalla y no lo dudó. Tiene músculos sobre los músculos, dijo Olivia, sonriendo. Los hombros de Yoichiro eran sorprendentes. En otra parte de la ciudad, Jack Hanma había visto cómo su abuelo apoyaba a Baki y se emocionó. Quería ver la derrota de su padre. Universo Shumatsu no Valkyrie, sala de los dioses impresionante. El alma de ese sujeto apoyando la pelea. Comentó Zeus con alegría. Cada vez que veía ese mundo, se impresionaba más. Así que el espíritu de ese sujeto fue tan fuerte que pudo hacerse ver, dijo Loki, un poco sorprendido. Esos humanos los impresionaban cada vez más. Por otro lado, dioses como Shiva y Afrodita quedaron incrédulos. No podían creer que algo así pudiera pasar, y menos de humanos. Me pregunto si en nuestro universo habrá alguien que pueda hacer eso, susurró Goya a su hermana. Brunhilde no creía que hubiera humanos así, pero trataría de averiguar si existía alguien con la misma fuerza que esos dos. Dentro de la pantalla Yujiro, reconociendo las abismales diferencias entre él y su padre, decidió mostrarle a Baki la técnica favorita de su abuelo. Con una destreza escalofriante, lo tomó y lo sometió a una serie de movimientos magistrales. Baki fue zarandeado, su visión se tiñó de rojo carmesí a medida que la sangre brotaba de él. Yujiro detuvo el castigo y lo desafió a demostrar su verdadera convicción de ser un Hanma, estrellándolo una y otra vez contra un coche. Lentamente, Baki se recuperó, su espíritu de lucha avivándose con cada golpe, hasta que su padre finalmente se detuvo. Baki le entregó a su padre una figura que había construido con las piezas del coche destrozado. En respuesta, Yujiro le propinó una patada. Pero Baki no sufrió daño. Los dos demonios estaban listos para enfrentarse. Aunque Yujiro atacó primero, Baki fue quien conectó los golpes, desatando una brutal paliza sobre el hombre que lo tenía todo: fama, riqueza y respeto. Yujiro, el hombre en la cima, el que había perdido sus sueños debido a su propia fuerza, estaba siendo dominado. Con cada golpe, Baki sentía una gloria indescriptible. Yujiro, lejos de sentir humillación, se levantó con orgullo, agradecido por la relación que tenían. Baki, negándose a ser la copia de su padre, le propinó un golpe en el abdomen, dejando claro la naturaleza de su vínculo. Yujiro sintió un dolor que no había experimentado en mucho tiempo, mientras que Baki, con macabra diversión, le sacó una sonrisa. Yujiro, el cazador, por fin había encontrado un rival digno. Los puños de Baki eran más filosos que una katana, más rápidos que una bala, más pesados que cualquier bestia y más peligrosos que un pandillero, pero también eran gentiles como los de un ángel. Justo en ese momento, la novia de Baki, Kosue, apareció y les sugirió detener la pelea. Ambos presumían de su fuerza, pero en el fondo, esta era una oportunidad única para desatar su poder sin restricciones. La pelea se reanudó con una ferocidad renovada. Baki lanzó a su padre con dos dedos, pero este contraatacó con una patada en el aire. Baki lo sujetó del cabello con los dedos de los pies, pero Yujiro detuvo su caída. Mientras la pelea continuaba, Yujiro le agradeció a Kosue por el papel crucial que había jugado en el crecimiento de Baki. Kosue, modestamente, dijo que no había hecho mucho, pero Baki apareció para llevarla a un lugar seguro. Ella se negó, y padre e hijo, en un gesto de respeto, aceptaron su decisión. El combate se reanudó, esta vez, a centímetros de Kosue. Fuera de la pantalla un silencio de asombro se extendió entre los espectadores.
La imagen de Kosue de pie, inamovible frente a la furia de los Anma, los había impactado profundamente. Universo Chainsaw Man, departamento de Aki por fin. Ya se estaban tardando en mostrar una chica, no es la más hermosa, pero me vale, dijo Denji. Tú no eres nadie para decir eso, ¿te has visto en un espejo? Respondió Aki, mientras Denji se enojaba. Bueno, por lo que veo, esta pelea es de otro nivel, pensó Power. Universo Baki, apartamento, arco de los condenados a muerte. Baki, al ver a Kosue, se alertó. No quería que nada le pasara, pero le impresionaba que ella se hubiera acercado tanto. Jaja, eso es, Kosue. Al parecer, Baki eligió una buena mujer, dijo Yujiro, sonriendo mientras la miraba. Kosue se puso nerviosa por la mirada. Dentro de la pantalla Yujiro conectó un golpe devastador que envió a Baki a estrellarse contra el concreto. Pero Baki se encaramó en el cuello de su padre. Yujiro se levantó, caminando con Baki a cuestas en una grotesca parodia de un paseo de padre e hijo. Baki reflexionaba sobre todo lo que Yujiro le había arrebatado. El paseo terminó, y Baki lo clavó contra el suelo. Yujiro, aceptando el trabajo de su hijo, chocó sus palmas contra su cabeza en un gesto de reconocimiento. El padre tomó a Baki y, en un momento de lucidez, le enseñó a cerrar el puño correctamente. Ambos decidieron abandonar cualquier defensa y concentraron toda su existencia detrás de sus puños, buscando superarse. Los puños de padre e hijo chocaron. Golpe tras golpe, la pelea se convirtió en una simple competencia de fuerza. De repente, Yujiro abrió los brazos. Baki, inmerso en la furia, continuó. Con cada golpe que daba, sentía una extraña sensación de ser abrazado. Yujiro finalmente lo envolvió en un abrazo, tan fuerte que podría romper huesos. A lo lejos, Hanayama se dio cuenta de que era la misma escena de hacía 5 años. El abrazo se rompió y Baki cayó. El daño era indescriptible. La mandíbula casi fracturada, huesos rotos alrededor de los ojos y la nariz, tímpanos perforados, vértebras cervicales torcidas, costillas rotas, manos, muñecas y piernas inflamadas. El sangrado se extendía a sus órganos vitales y al cerebro. Yujiro decidió que ya había sido suficiente y se marchó. La multitud lo ovacionó por el espectáculo. Yujiro sentía que algo faltaba, hasta que Baki, con el poder de su imaginación, lo atacó de nuevo. Mientras el cuerpo de Baki yacía en el suelo, su espíritu continuaba la pelea. Yujiro, sin recibir daño, imaginó tofu, lo partió y preparó una sopa para su hijo. Baki se sentó, y los dos tuvieron una cena imaginaria. Baki se quejó de que la sopa estaba salada. Yujiro le dijo que era imposible, ya que todo era imaginación. Sin embargo, en un acto de desafío, Baki lanzó la mesa, exaltando a Yujiro, quien atrapó las cosas solo para darse cuenta de que él también había caído en la fantasía. Baki le dijo que no logró matarlo. Yujiro, riéndose, admitió que su sopa estaba salada y aceptó que también había entrado en el juego. Yujiro, quien se había cultivado a través de acciones egoístas, se dio cuenta de que no podía seguir siendo así. El ser más fuerte de la Tierra acababa de encontrar un digno oponente. Baki, por su parte, aceptó la derrota, reconociendo que Yujiro había decidido el final. La multitud aclamó la humildad de Baki. Padre e hijo habían encontrado lo que buscaban. El padre, un digno rival. El hijo, el reconocimiento de su padre. La pantalla se oscureció y desapareció. Fuera de la pantalla en los innumerables mundos, todos admiraron la pelea del ogro y su hijo, respetándolos por su poder y fuerza. Universo Baki, apartamento, arco de los condenados a muerte. Yujiro y Baki estaban conformes con el final de la pelea. Baki se levantó y se acercó a Yujiro con una mirada seria. Jaja, aún no, Baki, dijo Yujiro, sujetándolo del hombro y haciéndolo caer. Se marchó. Kosue corrió a apoyar a Baki. Olivia también se fue, caminando con un cigarrillo en la mano. Al parecer, el futuro es de los jóvenes, dijo con una sonrisa. Yakanma suspiró al ver que Baki no había derrotado a Yujiro. Él debía hacerlo, pero eso le enseñaba que en un futuro podría vencerlo. Universo One Punch Man, Ciudad Z, apartamento de Saitama. A ver si entiendo. El padre le pega, el hijo le responde, luego se dan golpes imaginarios y al final se sientan a comer para que se den cuenta de que no era real, dijo Saitama. Esto ya me parece esquizofrenia. ¿El final fue un empate o Yujiro ganó? Preguntó confundido. Al parecer, Baki por fin fue reconocido por su padre después de esa pelea, dijo Genos, analizando. Bueno, eso ya no importa. Vayamos a comer algo, que ver esto me dio mucha hambre, dijo Saitama, dirigiéndose a la cocina. Universo My Hero Academia, comedor, post pelea All for One vs.
All Might, la forma en que Yujiro admitió que se equivocó, que tenía que dejar de ser tan egoísta, es un gran desarrollo, dijo Eijiro. Eso es muy masculino. ¿Qué demonios fue esto? El puto combate termina con una cena imaginaria. Esto es una decepción, dijo Bakugo, con una mueca. El hombre más fuerte se dio cuenta de que la fuerza no lo es todo, comentó Shoto, serio. Universo Marvel, Torre de los Vengadores, Era de Ultron. Uf, esto fue emocionante. Debo admitir que aprendí algunas cosas, dijo Banner. Pensó que después de ver eso, intentaría que Ult tomara el control por un rato. Bueno, chicos, vámonos a comer. Pasamos mucho tiempo aquí y estas sillas no son muy cómodas, dijo Toby, levantándose. Los demás Vengadores hicieron lo mismo. De repente, la pantalla se volvió a encender, mostrando una imagen que sorprendió a un mundo en particular. Top 10 sacrificios. Top 10, escucha, vale lo vale, tiene que sobrevivir. Todo el multiverso estaba sorprendidos por lo que decía el título y más a ver la nueva imagen que mostraban. Multiverso Dragon Ball, Universo 7, Período de la Resurrección de Freezer, Planeta de Bills. Goku solo podía mirar al extraño sujeto que se parecía a él por una extraña razón. Esa mujer y ese hombre le parecían tan familiar. Solo pudo tocar la pantalla con una gran interés. Los demás presentes solo observaban con curiosidad. Al parecer mostrarían a Kakaroto, en parte de Whis y Bill solo miraban, les daba curiosidad lo que verían después. No solo ellos presensaron sino en sí fines del multiverso del Dragon Ball muchos comenzaban a mirar al señor que se parecía mucho a Goku, su padre, abuelito.